Hola muchachos, en este apartado vamos a hablar de la farmacología, de los otros tres temas que nos quedan pendientes. Entonces vamos a hablar de interacciones medicamentosas, de farmacocinética clínica y de farmacovigilancia. Entonces vamos a hablar de los principios de la farmacología clínica. Entonces vamos a hablar primero, un momento, de qué es la farmacocinética. La farmacocinética entonces es la rama de la farmacología que estudia los procesos que un fármaco es sometido desde que ingresa al organismo. Es decir, y en corto, como uno se lo tiene que aprender, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Listo, muy bien. ¿Con qué conceptos tienen relación? Con la administración, con la distribución, con el metabolismo y con la excreción. Entonces tiene que ver de cómo administramos ese fármaco, por ejemplo, qué vías de administración, como las que vimos, pues pueden afectar, no sé, digamos, eh, cómo va a interactuar el fármaco con el medio, sea, digamos, intradérmica, parenteral, enteral, etcétera. Distribución, que también este fármaco se va a distribuir en el organismo. Por ejemplo, un parche transdérmico se puede distribuir de la misma forma que vía intravenosa, no. O por el metabolismo, entonces es una molécula que es fácilmente metabolizada, que no es fácil de metabolizar, eh, que su metabolismo depende de algún factor en especial, eso, y la excreción. Si depende de una excreción, no sé, biliar, renal, hepática, eh, gastrointestinal, respiratoria. Entonces, eso es lo importante, cómo se va a eliminar. Muy bien. Bueno, y pues aquí en la imagen la explicaba la posición, cómo entra el organismo, el metabolismo, cómo se transforma, la distribución, a dónde se dirige, a qué transportadores tiene, y la excreción, cómo se va a eliminar. Bien. Entonces, ¿qué generalidades tienen que tener en cuenta? El pKa. El pKa tiene que ver con el pH en el cual el 50% de las sustancias se encuentran ionizadas. ¿Qué es importante que entiendan acá? Que las moléculas ionizadas es más difícil que pasen por una membrana. Los ácidos débiles se ionizan en un pH básico y los ácidos débiles se ionizan en un pH ácido. Entonces acá les tenía un video de la plataforma que nos están mostrando los profesores de farmacología, que es la de Nueva Zelanda, en donde pues podemos entender eh, cómo los ácidos y las bases se eh, pueden diferir su mecanismo en si están en un medio ácido, si están en un medio alcalino. Entonces, les quito aquí el volumen. Listo. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, cuando entran en un medio ácido, cuando por ejemplo le agregamos cloruro de sodio, que es súper ácido, pues entonces estas moléculas pasan a estar ionizadas, no ionizadas, perdón, bien, y cuando los exponemos a un medio alcalino, como es el NaOH, entonces entendemos que pasamos de moléculas no ionizadas a moléculas ionizadas. Bien. Ajá. Perfecto. Esperemos que termine. Listo. Muy bien. Entonces, como sabemos que las ionizadas les cuesta pasar la membrana, entonces vamos a ver que, por ejemplo, ahí va a haber mucha afectación. Muy bien. Entonces, ¿de qué otro concepto importante tenemos que hablar? Es el volumen de distribución, que es la disolución de una sustancia altamente concentrada en su medio de suspensión versus el paso a un medio muy diluido como lo es el plasma. Entonces, la cantidad de fármaco que hay en el cuerpo depende del volumen de distribución y de la concentración en plasma. Entonces vamos a ver que el volumen de distribución depende de la absorción sobre la concentración plasmática. Entonces, por ejemplo, aquí también les tenía otro pedazo de los videos de farmacología en donde se aclara esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que mientras se va absorbiendo el fármaco a nivel sistémico, o sea, digamos que nosotros estamos dando a un fármaco a nivel, digamos, intravenoso. Si nosotros, mientras el fármaco se va distribuyendo al resto de los tejidos, por ejemplo, aquí ya va pasando, aquí hay una distribución entre lo que hay a nivel intravascular hasta el resto de los tejidos, dígase tejido adiposo, tejido muscular, espacio intersticial, etcétera. Y pues como este va a ir disminuyendo su concentración a medida que va pasando el tiempo.
Ese es el concepto que tienen que tener en mente. Entonces también vamos a hablar de lo que es la biodisponibilidad, que es la cantidad del fármaco que llega a circulación sistémica en relación a la dosis administrada. Y esta se define como el área bajo la curva en esta curva de concentración versus tiempo. Entonces, ¿qué dice ahora? Uh-huh. Bueno, quiero que sepan que este pedazo se me ha borrado 2 veces. Entonces, bueno, ya. Eh, entonces aquí hablábamos de las diferentes concentraciones que tenemos en la biodisponibilidad. Entonces va a haber una disponibilidad del 100% en una dosis intravascular, que era lo que habíamos hablado, ya que esta dosis va a ser enviada directamente a nivel sanguíneo. Mientras que esta gráfica explica lo que sería una dosis extravascular, digamos una dosis oral, donde va a ir aumentando mientras este se vaya metabolizando y va a ir disminuyendo a medida que este se vaya excretando, ¿sí? Aquí les explicaba lo que era eh, la biodisponibilidad absoluta. La biodisponibilidad absoluta sería entonces eh, el área bajo la curva que existe vía oral sobre el área de la curva que existe intravenosa. Pues esa es la representación gráfica de lo que sería la biodisponibilidad absoluta y ya vamos a entrar a detalle cómo es esta. Pues nuevamente le repaso si es que no se los había dicho ya, que esta es la dosis de vía oral, donde tenemos entonces nuestro retraso mientras este se metaboliza. La dosis mínima efectiva, donde este ya va a empezar a hacer efecto. El Tmax o el tiempo máximo. Aquí este entonces va a ser nuestra ventana terapéutica, donde tendremos nuestra mínima dosis efectiva y nuestra máxima dosis de efecto adverso, antes de que haya un efecto adverso. Aquí ya bajamos de la dosis mínima efectiva cuando lo terminamos de excretar y ya. La duración de la acción entonces sería entonces todo este espacio mientras se encuentra por encima de la dosis mínima efectiva. Muy bien. Ahora sí, la disponibilidad absoluta. ¿Qué será esta? Es la relación que existe entre el área bajo la curva de vías extravasculares sobre el área bajo la curva que existe en vías intravasculares. Esa es la biodisponibilidad absoluta. ¿Y por qué la vía extravascular tiene alteraciones? Pues era lo que habíamos hablado del metabolismo en primer paso, donde una medicamento oral va a tener una absorción y va a tener un metabolismo en primer paso en el hígado, donde este va a afectar la biodisponibilidad del fármaco cuando este llega a circulación sistémica. Y eso es como una representación de lo que tenía. Y ahora sí ya entienden bien por qué esta es el área bajo la curva que representa la biodisponibilidad absoluta. Bien, entonces en farmacocinética clínica, ¿qué más hacemos? Monitorizar a los pacientes. ¿Cómo los vamos a monitorizar? Pues viendo esta actividad del fármaco, en la medida que el balance que no se nos pase que no se nos baje de la dosis mínima efectiva, pero que no se nos pase del techo terapéutico. Es decir, para que no haya más efectos adversos. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de 2 ejemplos. Uno en la que hay un amplio eh, intervalo terapéutico y aquí donde hay un poco índice de intervalo terapéutico. Entonces donde vemos que el efecto, la distancia que existe entre, o la probabilidad que existe de que haya un efecto buscado sea mayor frente a la que habría mientras hay un efecto adverso. Y en el caso de que haya un índice terapéutico estrecho, es muy probable que haya un efecto adverso frente a un efecto deseado. Es muy fácil que nos pasemos de la dosis si tenemos un índice terapéutico muy cortico. Bien, que es importante que entiendan acá que hay diferentes cinéticas de eliminación. Entonces van a haber una cinética de eliminación 0, una de eliminación 1 y hay otra de eliminación 2. Pero en clase pues las más importantes son la 0 y la 1. La cinética de orden 1 es aquella que en la concentración del fármaco va a depender de la concentración, es decir, a mayor concentración, menor eliminación del fármaco.
mientras que una cinética de eliminación de orden cero es aquella en donde la concentración del fármaco no, la eliminación no va a depender de la concentración del fármaco. Entonces, por lo tanto, va a mantener una curva estable. ¿Qué ejemplos existen? Por ejemplo, el etanol, la fenitoína, la aspirina. Pero pues, son unos ejemplos, pero lo importante es que sepan que existen cinéticas de orden cero y de orden 1. Bien. También existe la medida o el clearance. Y entonces, ¿qué serán estas? El clearance o la depuración es la relación que existe entre la tasa de eliminación y la concentración plasmática, ¿sí? Ese es el clearance o la depuración. Entonces, ¿de qué depende esa tasa de eliminación? Es lo que equivale a la concentración del fármaco en la orina multiplicado por el volumen urinario. Bien, eso es el clearance. Ahora, ¿qué es la vida media? La vida media es la cantidad de tiempo que se demora un fármaco en ser eliminado a su 50% de concentración. Y esa es la fórmula. La fórmula será entonces 0.693 por el volumen de distribución sobre el clearance, ¿sí? Esto es la vida media o el T a la mitad. Ya, ahora vamos a hablar de lo que son las interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas, ¿qué son? Son las modificaciones en la acción del medicamento en la magnitud, duración, gracias al consumo previo o actual de otro medicamento. Entonces, ¿qué relevancia vamos a tener? Que puede causar una falla terapéutica o una toxicidad y que puede ayudar o disminuir RAM. Quiere decir que, por ejemplo, puede que un fármaco esté alterando a otro en la medida que no deje que este sea, puede ser un inductor o un reductor de la actividad. Entonces, si por ejemplo si es un inductor de la actividad, puede que nos pasemos de la dosis. Si disminuye la actividad, puede que causemos una falla terapéutica y no tengamos el objetivo deseado. Y pues puede ayudar a disminuir RAM en el sentido que, por ejemplo, puede bajar la concentración de un fármaco en el plasma, la biodisponibilidad. ¿Con qué sustancias tiene que ver? Con fármacos, con drogas y con medicamentos. Entonces, como habíamos hablado en algún momento, los fármacos son aquellas sustancias de las que conocemos el componente activo. Las drogas son estas sustancias o combinación de una sustancia o combinación de sustancias de las cuales no conocemos el componente activo ni cómo funcionan bien en su totalidad. Y los medicamentos va a ser la combinación de un fármaco o de más fármacos junto a excipientes que van a ser sustancias que no alteran, digamos, la acción del fármaco en sí, sino cómo ser metabolizado, excretado, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y esto cómo se va a aplicar en la vida real? Entonces, pues para ver el aumento o la disminución en la efectividad de un fármaco, para ver reacciones adversas entre medicamentos y para conocer efectos secundarios nuevos. Es importante entonces recalcar que los eventos adversos o reacciones adversas son aquellos eventos que suceden después de la atención en salud que no pudieron haber sido evitados. Bien. Entonces, lo importante es que sepan que las interacciones a quienes pueden afectar realmente afectan a la población anciana, ya que tienen muchas comorbilidades. Y esas comorbilidades o muchas enfermedades que suceden al mismo tiempo son tratadas generalmente con muchos fármacos. Y esto da la definición a lo que serían entonces los pacientes polimedicados. Los pacientes polimedicados generalmente son los pacientes que tienen más de 5 fármacos al mismo tiempo. ¿Y nosotros cómo vamos a indagar la cantidad de fármacos que consumen los pacientes? En los antecedentes farmacológicos. Ustedes más adelante en áreas líquidos y electrolitos van a entender cómo funciona la historia clínica. Yo se los puedo ir adelantando rápidamente. Entonces la historia clínica se compone de una anamnesis y un examen físico en general. O sea, pues el principio de la historia clínica también tiene paraclínicos, tratamiento, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, en este caso, la anamnesis. La anamnesis es ese interrogatorio que le vamos a hacer al paciente. Empieza con datos personales, datos de identificación. Después pasamos a motivo de consulta, donde el paciente escribe el síntoma que lo ha llevado a consultar en ese momento. Después vamos a hablar de una enfermedad actual, donde van a hablarse de todos esos síntomas, todas esas características todos esos eventos que acompañan el síntoma principal del paciente. Y después ya pasamos a lo que serían ya los antecedentes. Dentro de los antecedentes ustedes tienen que preguntar qué fármacos, qué medicamentos consume el paciente en su vida cotidiana.
Entonces es el típico paciente, digamos el típico paciente hipertenso, em, diabético y obeso y con hipotiroidismo. Entonces es el paciente que digamos tiene un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, con un beta bloqueador, con un, digamos, con un diurético, con un, con la levotiroxina, que es para el hipotiroidismo, y con la metformina, que digamos que sería para la obesidad que digamos el paciente. Digamos, les doy un ejemplo. Y entonces ustedes tienen que decir, este paciente está consumiendo tantos medicamentos, entonces yo tengo que entender cómo van a interactuar estos medicamentos, por dónde se metabolizan, qué efectos pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipos de clasificaciones hay de interacciones? Según gravedad y según categorías de riesgo. Según gravedad va a haber una leve o menor, moderada y severa. La leve o menor va a haber no va a haber impacto ni cambios a nivel clínico. No hay signos ni síntomas. Esos fármacos no interactúan, no tienen mecanismos de excreción y metabolismo muy diferentes, entonces pues los podemos dejar ahí. Moderada, que requiere un monitoreo continuo, pero se mantiene una interacción, se conoce como silente. Entonces en estas aún no hay signos y síntomas, pero sí es importante que haya un monitoreo, digamos, de la función de los dos fármacos, de la concentración de alguna enzima en específico, etcétera. Y la severa, donde debe ser totalmente, la interacción de estos dos fármacos debe ser totalmente evitada y puede llegar a comprometer la vida del paciente. Pues lo ideal es que estas interacciones no ocurran. También tenemos unas categorías de riesgo, que eso es una A, bueno, que es A, B, C, D y X. Entonces, el riesgo, A, que no hay; B, que puede haber riesgo, pero pues no hay que tomar una acción inmediata; C, que sí hay riesgo, pero se tiene que monitorizar la terapia; D, hay riesgo, por lo tanto se tiene que corregir el régimen; y la X significa que hay que ser evitado a toda costa. Muy bien. ¿Y qué tipos de interacciones hay? Hay farmacodinámicas, farmacocinéticas y farmacéuticas. Entonces, de las farmacodinámicas, que de lo que habíamos hablado es cómo el fármaco altera el organismo. Entonces hay de sinergismo, que es lo que les explican en clase, que 1 más 1 es igual a 3. Es decir, el efecto de dos fármacos no va a ser, digamos, proporcional, sino que puede llegar a ser muy exponencial. De potenciación, de antagonismo, efectos contrarios. Es decir, afecta el efecto de los fármacos. Entonces, aquí un ejemplo que yo les quiero traer es el propranolol y la digoxina, que juntos tienen un efecto potenciador en el cual pueden favorecer, digamos, la bradicardia del paciente. Las farmacocinéticas, que tienen que ver de cómo el cuerpo altera el fármaco, entonces pueden haber alteraciones en la absorción, en el metabolismo, en el transporte, distribución y excreción de los fármacos. Un ejemplo muy importante sería la warfarina, que afecta la concentración de otras sustancias. Otro ejemplo entonces sería también el clopidogrel y el omeprazol. Como habíamos hablado en sesiones anteriores, el clopidogrel es un profármaco. Este profármaco tiene su metabolismo dependiente de las AYPs, de los citocromo-Ps encontrados en el hígado. Estas AYPs, específicamente las AYP12 y 19, tienen una interacción importante con otro medicamento que se llama el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones utilizado para la enfermedad de reflujo y de gastritis. Entonces, cuando estos dos se toman juntos, entonces puede ser un paciente, digamos, que está siendo tratado por su enfermedad de reflujo gastroesofágico y digamos que ha tenido un evento trombótico, entonces le vamos a agregar de tipo arterial, entonces le vamos a dar un antiagregante plaquetario. Entonces, al antiagregarlo, eh, pues al entender que el clopidogrel es un profármaco y el omeprazol también afecta a la CYP12-19, vamos a entender que el efecto del clopidogrel va a estar afectado por el omeprazol en la medida que el profármaco no va a volverse un fármaco por la alteración de las CYPs. Bien. Y farmacéuticas o farmacéuticas en que hay una incompatibilidad de la presentación para la administración conjunta. Unos ejemplos son la penicilina y los aminoglucósidos. Entonces también se encuentra el antibiótico más un lactato de Ringer. El lactato de Ringer es eh, digamos, una sustancia que nos ayuda a la recuperación de líquidos.
El antibiótico pues es aquel medicamento que tiene una alteración bacteriana, va a afectar y va a ser dirigida principalmente a las bacterias. Entonces, estos son efectos en los que, por ejemplo, el lactato de Ringer va a afectar las concentraciones de calcio y estas concentraciones de calcio afectadas van a afectar lo que sería el antibiótico, pero pues no es una alteración tanto de farmacocinética y de farmacodinámica, sino más una alteración de cómo viene presentado el lactato de Ringer y cómo viene presentado el antibiótico. Y ya, ahora sí pasamos a lo que estaba en vigilancia, que era el otro video que ese sí ya estaba bien grabado. Entonces, pues es importante que en interacción de medicamentos se sepan qué es, qué efectos secundarios hay, qué a quién corresponde, qué tipos de clasificaciones encontramos, qué tipo de interacciones hay. Y sí, muchas gracias. Listo, ya nos corresponde lo que sería lo último, que ya sería la farmacovigilancia. Entonces, ¿qué es la farmacovigilancia? Va a ser entonces la disciplina encargada de la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos y de cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Tenemos que entender que los efectos adversos son aquellos eventos o situaciones no prevenibles que suceden después de la atención en salud. El resto de eventos ya, digamos, tendrían que ver con un fallo en estos mecanismos que evitan que sucedan estos efectos, estos alteraciones después del servicio en la salud. Los efectos adversos no son prevenibles. Listo. ¿Con qué tienen que ver? Con el desarrollo de los medicamentos. Entonces, ese desarrollo de medicamentos tiene tres aspectos: una fase preclínica, una fase clínica y una fase de comercialización. Lo importante que sepan es que en la farmacología clínica tiene que ver con cuatro fases para sacar un medicamento: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 que tiene que ver con los sanos, fase 2 con los enfermos, fase 3 también con los enfermos y la fase 4 ya con el resto de la población. Ahora sí les explico bien. Entonces la fase 1 ya es en pacientes sanos, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere evaluar? La tolerabilidad de los fármacos. Entonces, ¿qué también nosotros podemos tolerar los fármacos, si los excipientes están funcionando bien, si el principio activo está funcionando bien, ¿sí? También determinamos la brecha terapéutica, si nosotros sabemos más o menos cuál es la dosis en donde tenemos una dosis mínima efectiva, pero pues no nos pasamos para que hayan, no nos pasamos de este techo terapéutico. Entonces también estudiamos esa dosis máxima, eh, entendida que si nos pasamos de esa dosis vamos a tener efectos secundarios, y estudia la farmacocinética, es decir, cómo el fármaco es afectado por el cuerpo. Muy bien. Ya en la fase 2 nos encontramos con los pacientes enfermos. Entonces ya pasamos a ver cuál es el mayor nivel de seguridad. Pues ya hablamos de los sanos, pero ahora queremos ver cómo es el nivel de seguridad en los enfermos. Se puede estudiar con un tratamiento tumoral, por ejemplo, para estudios de cáncer, pero bueno, lo importante es que sepan que es en enfermos. La fase 3 también es en enfermos, pero es con una mayor cantidad. También aquí quiero hacer una aclaración que en fase 1, fase 2 y fase 3 todos estos son personas voluntarias. Bien. Entonces sirve para la comparación con otros tratamientos. En general, entre más pacientes hayan, cada uno tiene su tratamiento personalizado. Pues aquí les meto también lo que es la medicina personalizada. Entonces queremos ver cómo se van a comparar el tratamiento que yo tengo con el resto de tratamientos. También se quieren estudiar, digamos, etapas o efectos secundarios o efectos adversos que no se hayan visto en la fase 2, ya que entendemos que pues el proceso de farmacología clínica es muy largo, toma millones de dólares, puede tomar de 4 a 15 años, o sea, imagínense todo ese tiempo. Entonces, sí, eso es lo importante, lo de la etapa tardía y pues la comparación con otros tratamientos en la fase 3. Ya en la fase 4 tiene que ver con una población abierta. Habíamos dicho que este tenía que ver con una población, digamos, voluntaria. En este caso son ya los estudios, pues ya sacado al mercado, es decir, un paciente lo podría utilizar, cualquiera, y pues se evalúa en una situación de cotidianidad donde los pacientes no son voluntarios, y pues está a cargo de quien, en caso de Colombia, es el INVIMA. El INVIMA es como eh, este órgano que se encarga de vigilar pues tanto los alimentos como los fármacos y medicamentos que se encuentran en Colombia.
Este está por debajo del Instituto Nacional de Salud, quien está debajo del Ministerio Nacional de la Salud. En Estados Unidos sería la FDA, la Food and Drugs Administration, la Administración de Drogas y de Comida. Pero pues para que sepan que en esta fase 4 es donde hay una farmacovigilancia, especialmente el INVIMA, en el caso de Colombia, o de la FDA en Estados Unidos. Listo. Entonces ahora vamos a ver tres clasificaciones en farmacovigilancia relacionadas con las reacciones adversas a medicamentos, que son la del ABC, la de DOTS y la de EIDOS. Entonces, la de ABC nos explica los diferentes tipos de reacciones adversas a medicamentos que hay. Si son relacionadas bueno, si pueden ser relacionadas a dosis, si han sido impredecibles, si se desarrollan de manera crónica, si se desarrollan de manera retardadas o delayed, si tienen que ver, si ya se tienen que suspender o ponerle fin a las mismas, o si tiene que ver con un fallo terapéutico. Entonces, las relacionadas con las dosis es una de las más frecuentes. Generalmente es la con menor mortalidad, pero es predecible. Entonces, pues sabemos que relacionada a la dosis no es muy mortal, y pues esta es como muy común. De las Bs, de las impredecibles, que generalmente son como dosis bajas y pasan muy rápido. Y en clases se las explicaron como la hipertermia maligna. Las crónicas tienen que ver con efectos de tolerancia, como la disquinesia tardía con uso de antipsicóticos, la osteoporosis, el síndrome de Cushing. Esos fueron los que les explicaron en clase. Las retardadas o delayed tienen que ver con efectos carcinogénicos y teratogénicos. Tienen que ver con el tiempo de latencia, es decir, qué tanto tiempo se demora el fármaco pues para que se active y podamos tener esas reacciones adversas. También están las de fin de suspensión, que tienen que ver, por ejemplo, con el síndrome de abstinencia y con efectos de rebote. Entonces, con efectos también de regulación a la alta. Como vimos, un ejemplo de estos puede ser los efectos con los receptores GABA, el alcoholismo y el uso de los fármacos pues, que tienen que ver con GABA. El ejemplo que les dieron en clase es hipertensión arterial por interrupción abrupta de la clonidina. El fallo terapéutico, pues fail, es el fallo, pues, es decir, no se llegó a la dosis adecuada. ¿Y pues por qué? Pues por el uso inadecuado de medicamentos o problemas de los biofarmacéuticos. Bien, eso es lo que tienen que entender de la farmacovigilancia en los casos de ABC. Va de la A a la F, tiene relación a la dosis, que si es impredecible, que si tiene que ver con lo crónico, con lo retrasado, con la suspensión o con lo de fallo terapéutico. Ahora vamos a la clasificación de DOTS, que es la subcategorización de las reacciones adversas a medicamentos, que tiene que ver con la dosis, el tiempo de aparición y la susceptibilidad. En el caso de la dosis vamos a hablar de dosis supraterapéuticas, efectos colaterales y reacciones de hipersensibilidad. Saber que las reacciones de hipersensibilidad son las reacciones del organismo mediadas por diferentes células del sistema inmune. Bueno, en general, aquí se los estoy adelantando, ustedes van a profundizar esto en el curso de defensa y respuesta del Westwood, que lo van a tener a final de este semestre. Pero pues son 4 tipos de hipersensibilidad: la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, donde por ejemplo el tipo 4 está mediada por linfocitos, la tipo 1 está mediada por inmunoglobulina E y por mastocitos. Pero para que sepan que en la dosis pueden haber reacciones de hipersensibilidad y de estos otros efectos que hemos estado hablando. Entonces también tiene que ver con el tiempo. Entonces era lo que se hablaba, por ejemplo, como reacciones tardías, que era la de abstinencia y rebote, y las retardadas, que son las carcinogénicas y teratogénicas. Finalmente, dentro de los DOTS encontramos el de susceptibilidad. Entonces, ¿como qué factores van a favorecer que yo desarrolle reacciones adversas? Entonces, si se alteran nuestros mecanismos de excreción, por ejemplo, no sé, una, una droga que dependa de la excreción, digamos, hepática. Entonces un paciente tiene falla hepática y pues habría una toxicidad del medicamento por una dificultad en la excreción. Una hiperbuminemia, como yo les decía al principio de este curso. Los fármacos que dependen de la unión a proteínas van a ser afectados por eso. Tenemos que recordar que
la albúmina es una de las proteínas más abundantes en el plasma y pues esta va a ser encargada de transportar algunos fármacos. Si tenemos hipoalbuminemia, digamos, por una desnutrición, por una deficiencia proteica, por una falla hepática que también nos puede ayudar a bueno, puede colaborar para que no se formen proteínas. Entonces, pues, eh, alteraríamos estos fármacos que dependen de la unión a proteína. A edades extremas de la vida, por ejemplo, los neonatos o los ancianos muy ancianos, pues tienen tasas metabólicas diferentes, un metabolismo basal mucho más diferente, concentraciones de líquidos diferentes, etcétera, etcétera. Factores genéticos, pues uno de los factores genéticos, digamos, para la reacción adversa a medicamentos es, por ejemplo, los que ustedes estudiaron con la warfarina. Entonces, si por ejemplo se tiene un metabolizador muy rápido, muy lento, eso va a afectar cómo se esté manejando el fármaco a nivel sistémico. Y los del ambiente, que es, aquí les quiero hacer la conexión con lo que sería ya la epigenética. Em, Epigenética, bueno, en algún momento terminaré de escribir. Ya. La epigenética. La epigenética son aquellos mecanismos que alteran la forma del material genético, pero no la estructura. Quiere decir, ustedes en primero hablaban de acetilación y desacetilación de histonas, de cromosomas, lo que hacen es cambiar la estructura del ADN, pero esto no va a cambiar el ADN en sí, como lo que ustedes veían en genética, que mutaciones de nonsense, de missense, jóvenes de parada, corrimiento al marco de lectura, eso cambia el ADN, por lo tanto pues va a cambiar la formación de transcripción, la traducción, la formación de proteínas, etcétera. Pero la epigenética lo único que hace es cambiar la estructura. Entonces, lo que quiero llegar acá es que el ambiente puede afectar, tiene efectos epigenéticos, válgase la redundancia, en nuestra genética, en nuestra información genética. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos expuestos digamos, agentes epigenéticos, vamos a cambiar nuestra genética y podemos alterar nuestra susceptibilidad a algunos medicamentos. Finalmente vamos a hablar de la clasificación I2, que evalúa los mecanismos por los cuales suceden estos mecanismos de efectos. Entonces, cada letra significa alguna cosa. Entonces, la E tiene que ver con un mecanismo extrínseco y que tiene en cuenta muchos aspectos de los fármacos. La intrínseca, o sea, al principio está alterada por la extrínseca, pero termina alterando la intrínseca. La D de distribución de las especies anteriores. La O tiene que ver con el outcome fisiológico o patológico de la interacción. Y la S tiene que ver con secuelas. Entonces, igual acá este artículo se lo recomiendo mucho. Profundiza más en ABC, en DOTS, en I2. Si le pueden echar una repasadita antes de estaciones, pues se los agradecería. Ya muchachos, eso es todo con lo que serían los temas de farmacovigilancia, farmacocinética clínica e interacciones farmacológicas. Entonces, igual, espero que les haya servido el repasito. Y nada, gracias.